Hay lugares donde el viento habla y el mar responde, donde una luz gira toda la noche, aunque nadie la vea. Este es uno de esos lugares. Si estás aquí, tal vez también estés buscando algo. Tal vez, como ella, todavía crees que hay mensajes ocultos en el sonido de las olas. Entonces, respira hondo, cierra los ojos y ven conmigo hasta el último faro. Se llamaba Clara. Vivía sola desde hacía 23 años en el faro de Duas Rochas, un acantilado frío y lejano donde el viento nunca descansa y las gaviotas parecen susurrar oraciones olvidadas. Era una mujer de rostro sereno, cabello blanco como la espuma y manos que conocían el tiempo de todas las cosas, del pan, de la limpieza, de la espera. Clara no recibía visitas, ni lo necesitaba. Tenía el mar, las cartas que nunca fueron enviadas y la luz del faro, que encendía todas las noches, aunque ningún barco pasara por allí desde hacía más de una década. Decía que no era por costumbre, era por fe. La luz es para los que aún no han llegado. El faro era su casa, su torre y su templo. Había convertido la sala de control en una pequeña capilla. Un banco de madera, una vela, un marco con el Salmo 27 y una concha que usaba como cáliz. Esa noche llovía, pero no era una lluvia cualquiera. Era como si el cielo se hubiera acordado de que ella existía y decidiera, por fin, visitarla. El mar estaba embravecido. El viento golpeaba las ventanas como quien llama desde dentro. Y entonces algo inesperado. El faro se apagó. Clara subió sin prisa los 78 escalones de piedra. Ya era tarde, pero no había miedo. Solo el peso de una pregunta que llevaba años durmiendo en su pecho. ¿Alguien seguirá necesitando mi luz? Al llegar a la cima, encontró todo en silencio, pero sobre la lente del faro, una figura. No era una persona, no era un animal, solo una presencia. Y antes de que pudiera reaccionar, sintió dentro de sí una voz, sin sonido, sin boca, sin lengua. Aún enciendes sin saber quién te ve. Clara cerró los ojos y sonrió. No se lo contó a nadie. De hecho, no había nadie a quien contárselo. La última carta que recibió no tenía remitente, solo un versículo subrayado. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5. Esa mañana, Clara bajó del faro con los ojos húmedos, pero no por miedo, por reconocimiento, como si la presencia en la torre fuera algo que había estado esperando durante años, sin saberlo. Preparó su café habitual, escribió otra carta sin destinatario y se quedó en silencio. Afuera, el mar rugía, pero rugía como quien canta, no como quien amenaza. La lluvia continuaba, ahora fina y constante. El sonido de las gotas sobre el techo de zinc era como un mantra. Y Clara, sentada frente a la ventana, miraba el horizonte sin buscar nada. Porque allí, en ese instante, todo estaba presente. Más tarde, al limpiar la base del faro, notó algo apoyado en las rocas, traído por la marea. Una botella oscurecida con un papel dentro. Su corazón se aceleró. Caminó hacia la playa con pasos lentos, como si no quisiera que el momento terminara. La botella estaba fría, intacta, sellada con cera. La abrió con cuidado. Sacó el papel húmedo pero aún legible. No había nombre, ni dirección. Solo 3 palabras. Sigo tu luz.
Clara sintió un temblor. Eso no podía ser real. No había barcos por allí desde hacía años. La marea era traicionera, la corriente marítima inadecuada para la navegación. Pero la botella estaba allí, y el mensaje claro como su nombre. Volvió al faro. Encendió la luz, a pesar de que el generador era inestable, y se quedó allí, durante horas, mirando la lámpara girar en círculos sobre el mar gris, iluminando el vacío, como si alguien estuviera realmente llegando. Por primera vez en mucho tiempo, habló en voz alta. Si alguien me ve, entonces no estoy sola. Y el viento pareció responder, bailando alrededor de la torre. No con palabras, pero con presencia. Como si el propio mar dijera, sigue encendida. Alguien está en camino. Dentro del faro, entre herramientas oxidadas y mapas de navegación abandonados, Clara guardaba un cuaderno forrado con cuero oscurecido por el paso del tiempo. Lo llamaba el cuaderno de las horas. No era un diario común, no escribía lo que hacía, escribía lo que sentía. Allí estaban anotadas todas las noches en las que tuvo miedo, todas las mañanas en las que se despertó con un presentimiento, y todos los silencios que duraron más de lo que debían. Aquella tarde lluviosa, con el faro nuevamente encendido, Clara abrió el cuaderno y leyó fragmentos antiguos. Hoy el cielo parecía pesar más que el mar. Siento que la luz gira hacia mí, no hacia los demás. ¿Será que Dios también pasa por aquí, aunque no dejé huellas en la arena? Leer sus propias palabras era como reencontrarse con una parte olvidada, una Clara que aún esperaba respuestas, incluso cuando se decía a sí misma que ya no esperaba nada. Pasó las páginas hasta la última. Estaba en blanco. Cogió el bolígrafo y sin pensarlo, escribió. Llegó una botella, 3 palabras y todas me encontraron. Cerró el cuaderno, pero parecía más ligero, como si algo se hubiera resuelto solo por existir en el papel. Por la noche, cuando subió a comprobar el funcionamiento de la lámpara, encontró una vela encendida en el suelo de la torre. Ella no la había dejado allí. No había ninguna ventana abierta, ningún fósforo encendido. Pero la vela ardía con fuerza, como si acabara de ser encendida. A su lado, un pequeño capullo de rosa blanca, fresco, mojado por el rocío. Clara no se asustó. Se arrodilló allí mismo, en el suelo de piedra desgastada, y por primera vez en años, rezó con palabras. Si alguien ve esta luz, que les guíe. Y si es el Señor quien la ve, que me guíe también a mí. Y entonces, como un susurro cálido entre el sonido de la lluvia y el giro del faro, sintió: tú eres luz, incluso cuando no sabes que brillas. Clara cerró los ojos y dio las gracias, no por haber sido vista, sino por haber escuchado por fin. A la madrugada siguiente, Clara se despertó con un ruido extraño. No era la lluvia ni el viento, era algo más terrenal, más concreto. Un ruido de pasos, lentos y pesados en la escalera de piedra que llevaba a la cima del faro. Se sentó lentamente, aún envuelta en la manta, con el corazón acelerado, no por miedo, sino por una extraña expectación. Se puso su abrigo de lana, cogió una linterna antigua y subió los escalones. Cada paso resonaba como un latido en su pecho. En el piso de la linterna no había nadie, pero la vela que había encontrado antes seguía ardiendo, ahora con una llama más alta, viva, casi azulada. Y junto a ella, algo nuevo, un pañuelo doblado,
como los que usaba su madre, bordado con la letra C. Clara no lloraba con facilidad, pero sintió que se le cerraba la garganta. Sostuvo el pañuelo como si sostuviera una mano y se quedó ahí, sentada, en el suelo frío, junto a la vela, hasta que el primer rayo de sol atravesó la pequeña rendija de la torre. Al bajar, algo aún más improbable la esperaba. La puerta de la cabaña estaba abierta y frente a ella, un hombre. Era alto, de rasgos cansados, con la ropa mojada por el mar y una mirada que no pedía nada, solo decía: «He llegado». Clara se quedó inmóvil. Él sonrió con los ojos y con voz baja dijo: «Seguí la luz. Durante años pensé que era imaginación, pero nunca se apagó. Y ayer, por primera vez, supe que era real». Ella solo asintió con la cabeza. Dio un paso hacia un lado y dijo: «Entonces, entra. El faro no solo es mío, también es de quienes vienen de lejos». Él entró. Se sentó en el banco de madera, cerca de la ventana. Miró al mar. Respiró hondo. «Gracias». Clara solo respondió con silencio. Pero no era el silencio de quien no tiene nada que decir. Era el silencio de quien, finalmente, lo había entendido todo. La visita no era un milagro. Era un recordatorio de que ninguna luz gira en vano, de que ninguna oración se pierde en el viento y de que quien enciende, algún día, recibirá una visita. Clara no le preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni cuánto tiempo se quedaría. Esa mañana preparó café para dos, echó más leña al fogón y sacó 2 platos de barro que llevaban guardados más de 20 años. Se sentaron a la mesa. No hablaron mucho, pero todo quedó dicho. Por la tarde Clara subió al faro como hacía todos los días, pero esta vez no estaba sola. El hombre, el visitante, subió con ella. En silencio, observaba todo con reverencia. Tocaba los instrumentos como quien recuerda algo antiguo, como si ya hubiera estado allí o como si hubiera nacido para ese lugar. Encendió la lámpara por última vez con manos firmes, pero su corazón ya estaba en reposo. «La luz está girando», dijo con una sonrisa serena. «Y alguien ha llegado». Él asintió, la miró con ojos de mar antiguo y solo dijo: «Ahora puedes descansar». Esa noche Clara no subió al faro, se quedó sentada en la mecedora escuchando la lluvia caer suavemente sobre el techo. El sonido era tranquilo, como una canción de despedida. El viento que soplaba por las rendijas no era frío, era suave, como manos invisibles peinándole el cabello. Escribió una última línea en el cuaderno de las horas. La luz siguió encendida, y él vino, no por el camino del mar, sino por el camino de la fe. Cerró los ojos con una leve sonrisa, como quien se duerme, pero no duerme, como quien se va, pero permanece. A la mañana siguiente, el visitante encendió el faro. Preparó café, leyó las últimas páginas del cuaderno y escribió: «Seguiré la luz como ella me siguió antes». Luego salió por la puerta, con pasos firmes, como quien lleva una misión, como quien se convierte en el próximo guardián de la luz. Y desde entonces dicen que el faro de las 2 rocas nunca más se apagó, incluso sin energía, incluso sin nadie visible en su interior. Incluso en las noches más cerradas, la luz gira, porque todavía hay quienes vienen de lejos y todavía hay quienes encienden incluso en la oscuridad. Si esta historia ha encontrado un lugar dentro de ti, entonces la luz sigue encendida.
Y si tú también has guiado a alguien o has sido guiado, escribe en los comentarios. Tu historia puede ser el faro de otra alma cansada. Suscríbete al canal para no perderte las próximas voces de la noche. Y recuerda, incluso en las madrugadas más oscuras, alguien, en algún lugar, todavía ve tu luz. Buenas noches. Y que el sonido de la lluvia te lleve suavemente al sueño.